Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que hoy vamos a analizar es sobre el proyecto de ley Áreas Protegidas. La primera área protegida en Costa Rica fue el volcán Barba, producto del Decreto Ley 65 del 30 de julio de 1888. La Ley 65 declaró inalienable una zona de terreno de 2 kilómetros de ancho a uno y a otro lado de la cima de la montaña, conocida con el nombre de Montaña Barba, desde el cerro llamado Surquí hasta lo que se conoce con el nombre de Concordia. El primer parque nacional fue creado en 1945 entre Cartago y San Isidro del General. El propósito de la creación del parque fue la protección de los robledales, que luego fueron eliminados casi por completo, producto de la deforestación y las empresas que producían carbón. En 1955, con la ley de creación del Instituto Costarricense de Turismo, se establecieron los cráteres de los volcanes como parques nacionales. Esto con el fin de establecer una red a nivel nacional en materia de estos parques nacionales. Posteriormente, y con la ley 4465 del 25 de noviembre de 1969, se establecen los parques nacionales, monumentos, reservas forestales y biológicas, así como los refugios de vida silvestre y zonas protectoras. Además, se estableció la Ley de Creación de Parques Nacionales o del Servicio de Parques Nacionales, Ley 6084 del 17 de agosto de 1977. Posteriormente, con la creación del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, se consolida el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, como encargado de establecer un nuevo procedimiento en la administración de estas áreas protegidas. Posteriormente, se establece a través de la Ley de Biodiversidad el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy existe un proyecto de ley de áreas protegidas recientemente publicado y presentado en la Asamblea Legislativa. Para analizar el caso, hoy contamos con Roberto Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Ambiente, y con el señor Luis Badilla, administrador del área de Carara. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Muchas gracias, buenas noches. Roberto, ¿cuál es el propósito de este nuevo proyecto de ley de áreas protegidas si ya existe una estructura administrativa y jurídica en materia de áreas protegidas? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Definitivamente este proyecto de ley es un proyecto más que la verdad es que en nada beneficia a los parques nacionales. Yo quiero enfocarme a los parques nacionales porque los parques nacionales fueron los que le han dado vida a Costa Rica en materia de turismo a nivel internacional. Este proyecto hace un enfoque más que todo de participación ciudadana, sin embargo tiene algunas contradicciones en materia de... En su concepción. En su concepción, exactamente. Por ejemplo, encontramos a nivel... Voy a hacer un resumen muy rápido. Por ejemplo, están involucrando aquí manejo compartido, teniendo nosotros en la Ley de Biodiversidad 7788 el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, donde habla de servicios no esenciales, y este servicio no esenciales es para que las comunidades puedan de alguna manera beneficiarse donde exista un área silvestre protegida. Pero este proyecto
De manera que ahora vamos avanzando, vamos a ir identificando los problemas que va a generar. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene serios problemas de infraestructura, de equipo y de financiamiento. ¿Considera usted que la nueva propuesta de ley contribuirá a resolver los problemas que experimenta el SINAC? Gracias, buenas noches. No, de ninguna manera. Este nuevo proyecto, en mi concepto, viene a terminar de acaparar los fondos que producimos en los parques nacionales para distribuirlos, incluso ponerlos en manos privadas. Entonces, de esta manera no garantiza absolutamente que los parques nacionales mejoren ni en estructura, ni en más personal, ni en mejores condiciones para los funcionarios. Porque establece este proyecto de ley en sus objetivos y en su título primero que lo fundamental del proyecto es la inalienabilidad de las áreas protegidas. En otras palabras, que aquí no se pretende privatizar y que más bien es consolidar el concepto de dominio público de áreas protegidas. Eso no es cierto. En la medida que abre paso al manejo compartido y está abriendo adelante, hay un artículo en ese proyecto de ley, el 100, no recuerdo ahorita, 105, 106 por ahí. Está abriendo la posibilidad de entregar en manejo compartido las áreas en su totalidad, un parque nacional por completo. Entonces, en esa medida, bueno, a mí me gustaría que me otorguen el manejo de Manuel Antonio, por ejemplo, que produce 800 o 1.000 millones de colones al año. Imagínense qué bonito sería. ¿Quiénes participaron, Roberto, en la redacción de este proyecto de ley? Mire, sí, es una situación bastante complicada, porque la verdad es que no se tomaron en cuenta las bases, o sea, los funcionarios que están destacados en las áreas silvestres. Ahí tenemos una gran variedad de funcionarios profesionales que trabajan ahí en los parques nacionales y no se tomaron en cuenta. ¿Quiénes participaron en este proyecto? Bueno, fue financiado por PNUD, ¿verdad? Y propuesto por la diputada Mauren Ballesteros. Propuesto por la diputada Mauren Ballesteros. Que hoy fue invitada, pero por motivo de viaje no quiso venir. Eso es un asunto de ella, pero participaron directores de áreas de conservación. Puedo citar algunos, como por ejemplo Emel Rodríguez, Rafael Gutiérrez, participaron algunos funcionarios del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas del SINAC. Entonces, participó gente prácticamente de oficinas regionales y dirección central del SINAC. Los que estamos en el campo, los que damos la cara a diario, no nos tomaron en cuenta. Y eso es grave, la verdad, porque nosotros tenemos nuestros objetivos, nuestras propuestas, y no fueron tomados en cuenta. José, ¿considera usted que en este proyecto de ley grupos conservacionistas, ambientalistas y ecologistas participaron como parte de estos grupos? No, no. Este proyecto de ley se manejó con un pequeño grupo, que ya lo dijo el compañero Roberto. Grupos ambientalistas aquí no han participado en lo absoluto, ni los funcionarios de base de los parques nacionales. Sí, es importante tal vez mencionar un poquito lo que dice don José. Participó Sedarena, participó INVIO, Marviva. Qué lindo sería Marviva estar con manejo compartido con la Isla del Coco, manejando la Isla del Coco. Sí, patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Sedarena, para nadie es un secreto que Sedarena tiene intereses muy importantes, ¿verdad? Ellos tienen tierras que no han sido a través de donaciones o proyectos a nivel ambiental y bueno, queremos saber también, porque Sedarena fue el que redactó este documento. INVIO, imagínese usted, INVIO a través de don Alfio Piva, que es uno de los partícipes también de la creación de la Ley de Biodiversidad, que hoy nos deja, que es ingobernable para manejar las áreas silvestres protegidas. ¿Por qué es ingobernable, Roberto? Sí, hay artículos como por ejemplo la conformación del CONAC, las funciones del CONAC que se le dan en esta Ley de Biodiversidad, le deja sin poder, sin toma de decisiones al señor ministro, viceministro, inclusive al director ejecutivo del SINAC, no tiene ningún mando.
donde participan 23 funcionarios, 23, los directores de las áreas y cada presidente de los consejos regionales o a quien se designe, tomando decisiones, estrategias, planes, y los que estamos en el campo nosotros no tenemos ninguna injerencia. Se argumenta que existen dificultades para aplicar la legislación vigente y que esto no puede resolverse a través de este nuevo proyecto de ley. ¿Qué opina al respecto? Eso no es cierto. Y las leyes las tenemos. Las leyes están, la legislación ambiental está. Lo que pasa es que nosotros ponemos una denuncia y eso se va a las fiscalías ambientales en diferentes cantones o diferentes provincias y ahí quedan. Nadie les da seguimiento, pero los funcionarios que trabajamos en las áreas silvestres sabemos interponer denuncias. Nos asesoramos bien, pero no se le dan seguimiento a esas denuncias. Eso no es cierto. ¿De que esto puede resolverse a través de este nuevo proyecto? Eso no es cierto. La Contraloría General de la República, José, en oficio DFOE-PGAA 7-2008 del 30 de mayo de 2008, encontró una serie de deficiencias en el SINAC. Comillas, dice el pronunciamiento de la Contraloría. Como no existe una estructura orgánica formalmente aprobada donde se visualicen los componentes administrativos y técnicos de la institución, no existe claridad en la jerarquía de mandos, inconveniencia de la conformación y funciones asignadas al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, debido a la cantidad excesiva de miembros, situación que hace difícil la toma de decisiones y que es un órgano colegiado conformado por los directores de las áreas de conservación. Situación contradictoria porque los directores son juez y partes. ¿Está de acuerdo con la crítica y las observaciones que hizo la Contraloría General de la República? Completamente, y más allá. Una institución donde los funcionarios no tienen una delimitación de funciones. Los directores de las áreas de conservación del SINAC tienen una función sin límite. O sea, ni ellos mismos saben cuánto pueden hacer, ni nadie se los regula. En ese sentido, imposible manejar una institución. Y además, si como dice el compañero Roberto, el director ejecutivo del SINAC no tiene ningún poder con respecto, ninguna jerarquía sobre los directores, ni el señor ministro tiene jerarquía sobre los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, entonces cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces, bien fundamentadas las críticas. Sí, Roberto. Sí, hay algo muy interesante con respecto a esta pregunta. Nosotros en este documento que del año 2007, 12 de abril del 2007, se la dirigimos a don Óscar Arias, el presidente de la República, al doctor Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, y al doctor Roberto Doble Mora, ministro de Ambiente y Energía. Aquí le decimos la problemática que está sucediendo con esta ley de biodiversidad. Aquí en el SINAC hace todo el mundo lo que le da la gana. Los directores de las áreas no son supervisados, no se controlan, no hay controles. O sea, es un desorden administrativo lo que hay en este sistema. ¿Y dónde influye todo esto? A nosotros los que trabajamos en el campo. Nosotros los que trabajamos en el campo somos los que damos la cara a diario a los visitantes. Las denuncias tenemos que atenderlas. A veces no tenemos vehículos en buen estado. No tenemos las herramientas adecuadas para ir a atender las denuncias. Estamos analizando, estamos discutiendo sobre el proyecto de ley de áreas protegidas. Vamos a un corte y ya volvemos. El proyecto de ley de áreas protegidas. Para discutir sobre este caso hemos invitado a Roberto Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Ambiente, y a José Badilla, administrador del Parque Nacional de Carara. Roberto, en el título 1 de este proyecto de ley, toda vez que el mismo está dividido en 12 títulos con diferentes capítulos, Sí, claro. Se establece un enfoque integral de conservación con el fin de mantener y restaurar los procesos ecológicos y evolutivos, que garanticen la provisión de bienes y servicios
ecosistémicos vitales para el bienestar y el desarrollo humano, y para el mantenimiento de la diversidad biológica en sus distintos niveles. ¿Considera usted que esta concepción responde al concepto ecosistémico o todavía se conserva la tendencia antropocéntrica donde todo gira alrededor del ser humano? Bueno, es bastante difícil contestar esta pregunta. Sí, porque aquí están hablando del bienestar y desarrollo humano primero que la protección de los ecosistemas. Exactamente. Definitivamente, este proyecto de ley, con esa definición, deja un vacío más como proyecto en la protección, conservación, consolidación de las áreas silvestres o de los parques nacionales. Yo me voy a enfocar en los parques nacionales porque son lo que le han dado vida a Costa Rica. Sí, porque hoy representan el 13% casi del territorio nacional. Sí, y algo muy importante es que los parques nacionales mantienen a otras categorías de manejo como refugios de vida silvestre, reservas forestales, entre otras. O sea, los parques nacionales a través del Fondo de Parques son los que están manteniendo al sistema. Es la médula de la protección de los ecosistemas costarricenses. Exactamente, eso es cierto. Entonces, un documento más donde dejan muchos vacíos y que en nada viene a resolver la problemática, que es una problemática que no es tan grave que tenemos nosotros. Tenemos barreras, tenemos amarras, pero que en este proyecto de ley no las quita, sigue igual. Entonces, bueno, viene la pelea. Este proyecto se tiene que enterrar definitivamente, tenemos que olvidarlo, tenemos que modificar la ley de biodiversidad, tenemos que modificar la ley de parques, hay que meter sanciones dentro de la ley de parques, pero no comparto yo esa redacción de este documento. En el artículo 3 del título 1, José, se establecen varios principios, en particular el principio A, donde se plantea la administración de las áreas silvestres protegidas como una función esencial e indelegable del Estado. ¿Con este principio se está ratificando que no se van a privatizar las áreas protegidas? Jamás. No. La administración de las áreas silvestres, incluso este proyecto de ley está ubicando a las áreas silvestres en el último escalafón del organigrama. O sea, por razones obvias, por razones de que los funcionarios tengan un techo enorme porque tienen un montón de jefes ahí, yo no sé, son 4 o 5 jefes ahí encima de ellos, que no les permiten escalar a nivel profesional, a nivel salarial, y igual queda la administración relegada. Entonces, esta redacción de este artículo, imposible. O sea, no corresponde a la realidad de lo que hoy sucede en los parques nacionales. Es correcto. Sí, y algo muy interesante es que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación va a administrar otro sistema. O sea, sistema de áreas silvestres protegidas y Sistema Nacional de Áreas de Conservación. O sea, no tiene sentido esto. La ley, los parques nacionales hay a nivel mundial y existen direcciones a nivel mundial como Estados Unidos, Canadá, Australia, países... Sí, la Unión Europea. Exactamente. Existen direcciones de servicio de parques nacionales y ahí están. Sí, ni siquiera en los Estados Unidos, que ha habido una tendencia a privatizar muchas de las instituciones públicas, los parques nacionales no los han tocado. No los han tocado. Y si se desea establecer una buena administración de los parques nacionales, ¿por qué se deroga la ley de parques nacionales? Sí, que es la que dio origen al servicio de parques nacionales en 1955. Y no solo derogan la ley de parques desde el artículo 1 al artículo 13, están desapareciendo la ley del servicio de parques nacionales, la 6084. Pero no solo eso, están desapareciendo el fondo de parques nacionales. Que es de donde viene el dinero. Que es donde los recursos, el visitante ingresa a los parques nacionales y paga su derecho de admisión o su tiquete y después esos recursos se depositan a Caja Única del Estado. Sí, porque eso además ha sido el procedimiento utilizado por la gran visitación de millones de seres humanos que vienen a nuestros parques nacionales, ¿verdad, Roberto? Y yo considero que esto está bien, que hayan controles
controles para que no se roben la plata. Así de sencillo tenemos que hablarlo. Entonces, el Fondo Forestal, el Fondo de Vida Silvestre y el Fondo de Biodiversidad, que está criado en la Ley de Biodiversidad 7788, quedan igual. Lo único que se deroga es el Fondo de Parques. O sea, donde se deroga el fondo que más produce y el fondo que mantiene todo el sistema. Uno de los elementos, Roberto, de discusión sobre la administración y financiamiento de las áreas protegidas en relación con esto que usted está diciendo, es que existe un presupuesto deficiente y trabas burocráticas. En el título 2 y en el título 11 del proyecto de ley se proponen una serie de medidas para agilizar el funcionamiento administrativo y financiero en las áreas protegidas. ¿Está usted de acuerdo con los cambios que se proponen en este proyecto Jamás, de ley? no ¿Por estoy, qué? No estoy de acuerdo. Nosotros, esto es todo una articulación. Imagínense que nosotros los que trabajamos en las áreas silvestres hacemos planes anuales operativos. En las áreas silvestres protegidas tenemos diferentes programas. Programa de educación ambiental, por citar uno, programa de control y protección, programa de uso público, la administración y otros más, para no decirlo todos. Todos tenemos que hacer plan anual operativo a cada programa y tiene que ir incluido presupuesto. ¿Para qué? Para poder desarrollar las funciones o las tareas que nos dejan a nosotros al año y necesitamos dinero, necesitamos equipo, necesitamos materiales. De ahí se coge todo ese por área de áreas, por cada plan operativo de cada área protegida o de cada parque nacional y el director del área se lleva eso al Consejo de Directores. Y de ahí es donde se aprueba el presupuesto para las áreas de conservación. Pero tenemos un problema. El problema es que los recursos se quedan en el camino. Yo no hago nada, yo tengo un proyecto. ¿Cómo es eso que se queda en el camino? Mire, yo tengo un proyecto que es la conservación y protección de la lapa roja en el Parque Nacional Carara o en el Pacífico Central. Pregúntele a don José, que es el administrador. Estamos 2 años de estar peleando recursos y resulta que yo hago un plan anual operativo del proyecto de la lapa y la plata no llega. ¿Por qué? Porque la plata se queda en el camino. Primero, se queda para la dirección central del SINAC. Se queda en la dirección regional del SINAC, las direcciones regionales. Se queda en oficinas subregionales. Y por último, es lo mínimo, lo ínfimo que llega al Parque Nacional. Entonces, yo no creo en este proyecto, en eso. O sea, ya todo está. Lo que pasa es que hay que quitarle algunas trabas. Nosotros hemos insistido... ¿Cuáles son esas trabas? Las trabas es que, inclusive le voy a mencionar algo muy importante, la estructura organizacional o organizativa del SINAC Central como sistema no sirve, no funciona. Desde el año 1996, recuerdo un director de área cuando me dijo a mí, y lo voy a mencionar, Emel Rodríguez, Molina, el funcionario que no se suba al tren en este nuevo sistema se queda botado. Y yo le dije, bueno, vamos a ver. Me subí al tren, pero me subí al tren para salvarme yo, pero las áreas silvestres quedaron botadas, quedaron abandonadas. Y eso está sucediendo hoy en día. Las áreas silvestres están abandonadas por una estructura de SINAC que es una estructura, un elefante blanco, burocrática que no funciona. Imagínese usted que en esta estructura del SINAC hay 125 a 130 personas. Tiene más funcionarios que una dirección, que una área de conservación. Tiene más funcionarios que el área de conservación Pacífico Central donde yo trabajo. Y todos esos 130 personas necesitan equipo, necesitan secretarias, necesitan materiales y suministros. Y ¿en qué redunda eso? En que tienen que quitarle presupuesto a los parques nacionales para dejarse ellos presupuestos y dejar a nosotros... Manejar esa burocracia. Exactamente. Ese es el problema que tenemos. Nadie quiere entender que este sistema que crearon no sirve, no funciona, en nada consolida y en nada desarrolla las áreas silvestres. Todo el mundo lo sabe, pero bueno, yo creo que ahí está la sala. Hay opciones que nosotros tenemos y vamos a tener que acudir a diferentes organismos porque ya esto es inmanejable. Aparte de que la estructura crea el CONAC, donde la verdad es que nosotros planteamos... ¿Qué es el CONAC, Roberto? Consejo Nacional de Áreas de Conservación.
En nada contribuye. Más bien hay trabas, hay marras. O sea, hay barreras con esta nueva ley de biodiversidad. José, ¿considera usted que se deben otorgar concesiones de actividades y servicios no esenciales a entes privados en las áreas protegidas? Algunos, por ejemplo, estacionamientos, sodas, restaurantes, ventas de recuerdos, que se llama souvenirs. Pero esto está planteado en el nuevo proyecto de ley, entonces ahí sí está de acuerdo usted. Pero está planteado en la ley de biodiversidad, que lo establece también, pero en una forma mucho más recatada que en el nuevo proyecto de ley. El nuevo proyecto de ley abre la posibilidad de concesionar áreas, parques nacionales enteros. Roberto, ¿cuáles Sí, son las actividades y servicios? Yo quisiera reforzar lo que dice don José. Pero Imagínese, tal vez para concretar esta idea que me parece muy importante, ¿cuáles son las actividades y servicios no esenciales que podrían otorgarse a entes privados? Mire, yo con el artículo 39 nunca estuve de acuerdo. ¿El 39 de qué? De la ley de biodiversidad, que es servicios no esenciales. Sin embargo, tuve que aflojar y tuve que decir, bueno, es egoísmo mío de no permitirle a mujeres organizadas no participar en servicios no esenciales en un parque nacional. Está bien, dije perfecto. Pero hoy en día nos encontramos que los únicos que tienen no servicios no esenciales en áreas silvestres protegidas es Cafebrit, es Fundación de Parque Nacional. O sea, nunca fueron las mujeres no ni las fueron comunidades. las organizaciones pobres o gente pobre que puede organizarse a través de Limas, a través de Dinadeco, a través de Lina en la capacitación, para empezarlos a inyectarles, prepararlos y que después se aplique el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad y se le dé los parqueos, mantenimiento de servicios sanitarios, mantenimiento de senderos, etcétera. O sea, nada de eso se cumplió. Eso no se ha cumplido. ¿Y desde cuándo está eso? Desde el año 1998. Estamos analizando, estamos discutiendo sobre el proyecto de ley de áreas protegidas. Vamos a un corte y ya volvemos. El proyecto de ley de áreas silvestres protegidas, recientemente presentado en la Asamblea Legislativa ante el público costarricense. Para discutir sobre este caso hemos invitado a Roberto Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Ambiente, y a José Badilla, administrador del Parque Nacional de Carara. Roberto, ¿cuál será el papel de los consejos, el secretario ejecutivo, los directores y subdirectores de las áreas de conservación? En este proyecto. En este proyecto. Es una situación muy difícil. Sí, que ya de antemano ustedes explicaron que es toda una jerarquía y una estructura que a la postre es difícil su funcionamiento. Sí, bueno, yo creo que el poder aquí se concentra en los directores de las áreas, pero en el director ejecutivo del SINAC no tiene ningún poder. O sea, no hay ninguna injerencia. Por ahí escuché que iba a existir un decreto, que iban a crear un decreto dándole poder al director ejecutivo. Y eso no. Un decreto no puede estar por encima de la ley. Evidentemente. Sí, porque la ley de biodiversidad es muy clara. El director ejecutivo es un simple secretario de actas. Esa es la función de él, secretario de actas. O sea, esta ley de biodiversidad está muy mal enfocada, muy mal redactada. O sea, había que darle poder al director ejecutivo sobre los directores de las áreas. Y como hemos comentado anteriormente, los directores de las áreas de conservación es juez y parte. Ya la Contraloría lo ha dicho. Y hay algo muy importante. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Eso es algo fundamental. No hay que usted está controles, diciendo no hay supervisión. en relación con controles. Exactamente, supervisiones, controles. Y algo muy importante que dice la Contraloría en ese estudio que hizo, es que el poder de imperio es a la institución rectora, que es el MINAE o MINAE. Es el Ministerio del Ambiente, el rector del sector. Exactamente, eso lo está diciendo. Sin embargo,
gentes particulares, personas que tienen intereses propios, ¿verdad? Privados, están dentro de un Consejo Nacional con un Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Hay intereses, más ahora con esta situación del Tratado de Libre Comercio, que van a venir transnacionales. Hay presidentes de consejos regionales que ya están avispados para ver qué proyectos pueden presentar enfocados hacia los parques nacionales. Y precisamente esto que dice la Contraloría, nosotros tenemos tiempo de estarlo diciendo y estarlo comentando. Eso no puede ser. O sea, la Contraloría ha dicho que el poder de imperio, las potestades legales, es exclusivamente el ente rector. Y dentro de ese ente rector entramos nosotros, los funcionarios que Sí, trabajamos. para eso se creó, por medio de la Ley Orgánica del Ambiente 75-54, el Ministerio del Ambiente. Exactamente. Entonces hay una serie de regulaciones. Por ejemplo, en la Ley Orgánica mencionamos, por decirte algo, la Contraloría Ambiental. La Contraloría Ambiental está muerta ahí. No funciona. Eso es uno de los puntos que nosotros necesitamos, es un ente que nosotros necesitamos que opere nuevamente, que resurja nuevamente, para que coadyuve en la función de nosotros que estamos en el campo. Bueno, precisamente le hemos dicho al ministro, Roberto Dobles, mire señor, ¿qué pasa con la Contraloría Ambiental? Eso es parte de esta situación, parte de controles, parte de supervisión. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Sí, existen ya estructuras jurídicas claramente definidas, como la Ley Orgánica del Ambiente, que no se ponen en prácticas y sacan ahora un proyecto de ley para dar una respuesta. Es una respuesta equivocada. Ya lo que está. Ya está. Lo que tenemos que quitarle es algunas barreras. Este sistema que se creó SINAC, la idea no era tener 130 personas ahí pagando alquiler altísimo que sale del fondo de parques. Esa no era la idea. La idea era descentralizar al campo todas las funciones, que todo se desarrollara de las direcciones regionales hacia abajo. José, en relación al título 3 de este proyecto de ley, se define como patrimonio natural del Estado los bosques, ecosistemas de humedales y terrenos forestales, reservas nacionales, áreas declaradas inalienables, fincas inscritas a su nombre y pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la administración pública, con las excepciones establecidas por la ley. También estará constituido por todos los espacios pertenecientes al Estado y otros entes públicos que están comprendidos dentro de los límites geográficos de las áreas silvestres protegidas. En este título se establece que el SINAC administrará el patrimonio natural del Estado. ¿Considera usted que este título, o en este título, se define claramente la función del SINAC como el ente administrador del patrimonio natural del Estado? El ente rector es el MINAET, el administrador es el SINAC. Sin embargo, hasta el momento el SINAC no ha podido administrar el patrimonio natural del Estado. Que es algo fundamental. Es algo fundamental. Y si no ha podido, con la ley de biodiversidad, ¿quién nos garantiza que va a poder con este nuevo proyecto de ley? El SINAC, hay que cambiar la estructura del SINAC para que pueda operar. No es un proyecto de ley nuevo lo que nosotros necesitamos, es poner a funcionar al SINAC si es que lo quieren dejar ahí como con 150 personas en una sola oficina. También se estipula en el título 3, Roberto, que el Estado no está limitado en sus acciones para garantizar el interés público y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como lo establece el artículo 50 de la Constitución. Por lo que puede imponer todas las limitaciones a la propiedad. ¿Está usted de acuerdo con la definición que consigna las potestades del SINAC en relación con las limitaciones a la propiedad privada? No, es que... Sí, porque el Estado tiene la obligación de establecer límites a la propiedad privada. ¿Está de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Pero es una pregunta muy difícil, la verdad.
Pero esto podría resolverse con una buena administración. Sí, como lo que acaba pasa es de que en decir ese José. nuevo proyecto de ley lo que se hace es un óleo. Es un óleo lo que se está haciendo. Pero ellos están diciendo que van a establecer limitaciones a la Sí, propiedad. sí, pero no. La ley de diversidad establece prohibiciones. ¿Quién las cumple? Ya, no se está cumpliendo, no se va a cumplir. Y como le repito, este proyecto tiene controles van a haber controles deficientes, igual que la ley de diversidad. En esto nada va a llegar a modificar la problemática que tenemos nosotros en las áreas silvestres. O sea, es una pregunta una pregunta muy difícil, porque no vamos a solucionar el problema en la parte de propiedad, digamos, privada. Aquí lo que está sucediendo es algo muy importante. Por ejemplo, están creando otras categorías de manejo. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero... No, ellos hablan, por ejemplo, en el título 4, que se definen claramente categorías de manejo terrestres como marinas, así como disposiciones específicas y diferenciadas del patrimonio natural del Estado, ¿sí? Y para terrenos privados que se incluyan dentro de los límites de las áreas protegidas. ¿Considera usted que aquí hay una buena definición? No, aquí hay un arroz con mango. Mire, aquí se habla por aquí lo tengo, como es un proyecto tan extenso, pero imagínense que ahí están involucrando áreas silvestres protegidas no privadas y áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado privado y patrimonio natural del Estado público. Y ahí hay un arroz con mango. Sí, pero porque el patrimonio natural del Estado pertenece al pueblo de Costa Rica. Ese es de dominio público. Tenemos que definir patrimonio natural del Estado costarricense, punto. Pero ¿qué es lo que hacen acá? Hacen un arroz con mango. ¿Para qué? Para otra vez con el asunto de los recursos. Mire, este proyecto lo que está generando es ver cómo hay entes o cómo hay organizaciones no gubernamentales para poder empezar a jalar recursos. Esa es la situación. José, aquí hay una pregunta en relación con esto. Ahora va a ver cómo lo empatamos. ¿Está usted de acuerdo con el manejo compartido entre las comunidades y el Estado en aquellas áreas silvestres protegidas que lo permitan? En las que lo permitan, si hablamos de manejo compartido... ¿Qué quiere decir manejo compartido? Esa es también la otra pregunta. Sí, si hablamos de manejo compartido en el buen sentido de la palabra. El manejo compartido para mí no es entregar un parque nacional a que lo administre una municipalidad o un grupito ahí que de por sí no van a escoger... De amigos de la naturaleza. De amigos de la naturaleza, que no van a escoger de por sí las áreas que no producen. No, escogerían las que producen, Manuel Antonio, Carara, Tortuguero, Irazú, Volcán Poás, por lógica, ¿verdad? En el tanto en que el manejo compartido se dé en servicios no esenciales como lo establece el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, sí. O si no, manejo compartido en las áreas que están fuera de los parques nacionales y que el ministerio no puede administrar. Hablemos de algunas fincas que el IDA traspasa al ministerio o al SINAC ahora y que están fuera de las áreas silvestres, que claro, conforman parte del área de conservación, pero no conforman parte de un área silvestre. En ese sentido, para darle alguna protección y algún manejo a esas áreas, ahí sí estaría de acuerdo, pero nunca dar en comanejo un parque nacional en ningún sector del país. Sí. Roberto. Yo creo que es importante definir así rápidamente el manejo compartido. El manejo compartido es un proceso mediante el cual el Estado comparte con uno o varios actores interesados en el manejo, oiga bien, en el manejo de una área silvestre protegida en su contexto integral. Manejo, contexto integral, es todo. Es todo el manejo del área silvestre. Hay un punto en el pero proyecto de ley déjeme terminarle. Y las funciones que tienen esos consejos, porque aparte de eso se tiene que nombrar una comisión en el artículo 106 y el artículo 107 y el artículo 109 habla de las funciones. Y vea qué interesante, gestionar los recursos, gestionar y recaudar fondos y otros recursos o equipos necesarios. Ya empieza ahí el asunto, a meter las manos.
en los recursos que se producen en los parques nacionales, ya empiezan a infiltrarse. Segundo, contribuir a la autosostenibilidad financiera del área, más van a meter las manos. Y algo muy grave, plantear propuestas y sugerencias para incorporarlas dentro de los planes anuales operativos y del presupuesto anual del área. Y nosotros, los que estamos en el campo, los que hemos venido haciendo los planes anuales operativos como funcionarios públicos, y ellos que son entes privados, personas privadas, involucrándose en cuestiones muy propias de la administración pública, venir a meter las manos. Y algo muy interesante también es recomendar los programas a desarrollar con base en el plan anual operativo y el presupuesto anual del área. O sea, estos señores van a venir a decirnos a nosotros cuál programa sirve, cuál programa no funciona, y si le damos presupuesto, no. O sea, ahí vamos a tener problemas. Yo no estoy de acuerdo en el manejo compartido. Tenemos dos casos muy importantes. El Parque Nacional Marino Ballena. En el Parque Nacional Marino Ballena se estaba dando el manejo compartido. Al final tuvimos que denunciar nosotros y ahí cayó la Contraloría. Y le dio directrices muy precisas al doctor Roberto Dobles y no se han cumplido. De la gran corrupción que había ahí en el manejo de etiquetes. También en Cahuita. Parque Marino Ballena es el que queda en la zona sur. Sí, señor. Parque Nacional Cahuita. El Parque Nacional Cahuita ha sido igual, de una manera similar. Ahí se dio manejo compartido, corrupción. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos son desplazados. O sea, ahí no lo manejan los funcionarios públicos. Ahí manejan otra gente privada, el cobro de etiquetes y todas las otras más funciones. Estamos analizando, estamos discutiendo proyecto de ley áreas silvestres protegidas. Vamos a un corte y ya volvemos. Proyecto de ley de áreas silvestres protegidas. Para discutir sobre el caso hemos invitado a Roberto Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Ambiente, y a José Badilla, director del Parque Nacional de Carara. Roberto, en el artículo 43, inciso O del proyecto de ley, se establece la potestad, a excepción de las reservas biológicas, que la Asamblea Legislativa pueda autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad, en asocio con el SINAC, la exploración y explotación de la energía geotérmica en áreas protegidas. ¿Está usted de acuerdo con que se explore y explote energía geotérmica en el Parque Nacional Rincón de la Vieja? ¿Y considera usted que esta propuesta de ley contradice la ley de creación del Parque Nacional Rincón de la Vieja y la ley de adición de dicho parque? Sí, definitivamente no estoy de acuerdo, jamás. Los parques nacionales tienen objetivos de conservación, igualmente los volcanes tienen objetivos de conservación, y es conservar, preservar los recursos naturales, y precisamente este proyecto abre la oportunidad de poder hacer explotaciones ahí. Aunque sea el Instituto Costarricense de Electricidad. Yo estoy en contra también. Imagínese usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo del Parque Nacional Irazú. En el Parque Nacional Irazú se encuentran las antenas de algunos... entes públicos y privados. Exactamente. Me gustaría que usted investigara cuánto paga Teletica Canal 7 o Teletica al sistema por mantener esas antenas ahí, y que vende, ¿verdad? Vende cables, ¿cómo se llama? Sí, televisión por cable. Exactamente. ¿Cuánto le generan a las áreas silvestres? A Irazú, ¿cuánto recibe? Es ínfimo lo que recibe. Sí, y un parque que tiene una situación administrativa difícil. Exactamente. Vaya, vea, para nadie es un secreto que usted va al Irazú y vea los servicios sanitarios. Ahí ni siquiera hay agua potable. O sea, hay deterioro del parque. Entonces yo no creo en esta situación que pretendan. Y no solamente eso.
instalar antenas de telecomunicaciones. Por eso ahora se llama MINAET, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Sí, cada administración nueva que viene le agrega un nombre dependiendo de los intereses que ahí se están manejando. Parece así, ¿verdad? Exactamente, va a haber una apertura. Este proyecto de ley lo que da es una apertura para allá, la verdad, para que mucha gente, o muchas organizaciones, o muchos transnacionales vengan a beneficiarse a costilla del patrimonio natural de todos los costarricenses. José, en relación con este caso del proyecto eventual geotérmico en el Rincón de la Vieja, ¿sabía o conoce usted que se han identificado especies únicas de algas en el área de las pailas del Parque Nacional Rincón de la Vieja y que una eventual explotación de esta energía podría provocar la extinción de estas especies? Es correcto, igual que pasó con el sapo dorado en Monteverde. Aquí, en este artículo de este proyecto, hay que entender algo así muy básico. Los parques nacionales son patrimonio de todos los costarricenses y de la humanidad. La explotación... Eso es muy importante, que es de todo el género humano. Exactamente. Es de los que estamos y los que no han nacido todavía, y eso es básico. Cualquier explotación que se lleve a cabo ahí va a causar daño a la naturaleza. Y la riqueza que se extrae de ahí va a caer en las bolsas de muy pocos, menos en la bolsa de todos los ticos. Para mí eso es básico. Roberto, en el título 7 del proyecto de ley se establecen las servidumbres ecológicas como parte de un mecanismo de conservación privada. ¿Qué opina usted de esta figura y si está de acuerdo en que se constituyan a favor del Estado costarricense, Roberto? Don José, yo creo que don José estuvo trabajando en ese campo. Me gustaría que más bien don José pueda... José. Por favor, formúleme. En el título 7 del proyecto de ley se establecen las servidumbres ecológicas como parte de mecanismos de conservación privada. ¿Qué opina usted de esta figura? Y si está de acuerdo en que se constituyan a favor del Estado costarricense. Sí, bueno, habría que preguntarse qué entienden por servidumbres ecológicas, primero. Exactamente. Si una servidumbre ecológica se establece en un corredor biológico, es diferente a que se establezca dentro de un parque nacional. Habría que primero comenzar a entender qué es lo que ellos quieren y dónde es que quieren establecerlas, ¿verdad? Bueno, en teoría es en entes privados o en zonas privadas como servidumbres ecológicas. Exacto. En teoría. Pero de pronto le salen a uno con la gran noticia que, bueno, de lo privado pasa a lo estatal, porque con este arroz con mango, como decía don Roberto hace un rato, que están haciendo, aquí uno no sabe a qué atenerse. Y ese es el problema de los proyectos de ley como este proyecto de ley, que uno no sabe finalmente qué es lo que persiguen, porque presentan en la letra una cosa y por debajo le dan la vuelta. ¿Deben otorgarse incentivos ambientales a los propietarios de terrenos privados en las zonas de amortiguamiento y los corredores biológicos, Roberto? Por supuesto que sí, yo estaría de acuerdo. Sí, porque esto es fomentar que los la entes privados se involucren en la conservación. Exactamente, yo estaría de acuerdo, ¿no? En eso yo no le veo ningún problema. ¿Cuáles deben ser los mecanismos de coordinación entre el SINAC y las autoridades de las reservas indígenas? Porque hay hoy un proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas. José. Ok, deben enfocarse a lo que es conservación y asesoría principalmente, para que estas personas puedan conservar sin morirse de hambre, ¿verdad? Porque si usted tiene una tierra y es lo único que tiene para cultivar, para producir su comida, no puede conservar. El estómago vacío no entiende de conservación ni de ninguna otra materia. En el proyecto de ley, Roberto, de áreas silvestres protegidas se tipifica el delito ecológico. Por primera vez se habla de esto como tal. Se impone desde 3 a 6 años de prisión a quien invada terrenos del patrimonio natural del Estado. Se concede a la Procuraduría General de la República la acción de representación para que se establezca la acción civil resarcitoria sobre el daño ecológico.
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de acciones civiles y penales tan fuertes a quienes atenten contra el patrimonio natural del Estado? Por supuesto que estoy de acuerdo y más bien quedan todavía muy frágiles, muy débiles esas sanciones. Por ejemplo, el daño que se ocasionó en el Parque Nacional, por ejemplo, de Santa Rosa. ¿Cuál fue ese daño, Roberto? Quemarla, por ejemplo, queman, por ejemplo, todos los años miles de hectáreas del ¿Quiénes son parque. los que la queman? Los cazadores furtivos y aparte de eso, lo que sucedió con la casona, ¿verdad? Palo Verde. Palo Verde, por ejemplo, Palo Verde todos los años los cazadores queman miles de hectáreas. ¿Qué fue lo que sucedió en Palo Verde, José? La inundación bueno. de una extensión enorme. O sea, inundan y queman. Sí, pero la inundación fue un proyecto ahí, Senara. Sí, ¿Y qué fue lo que sucedió? Don Roberto tiene Sí, mayor Roberto. Sí, información. no, eso ya tiene aproximadamente 5 años. Hubo un litigio alrededor Sí, claro, de esto. ahí estamos ahí peleando. Yo soy denunciante de esa situación de Palo Verde. No, la situación de Palo Verde es que el proyecto BID, Senara, financiaron un proyecto de riego en el Tamarindo y resulta que ahí una de las garantías era que la cuota 5, más de 100 a 500 hectáreas se tenían que dejar como de filtro o ¿cómo se llama? De protección. Y resulta que a alguien ahí de Senara y de Lida se les ocurrió ceder esa cuota 5. Y entonces metieron parceleros. Sin ningún control Senara empezó a dar agua y resulta que inundó las 300 hectáreas de pochote que habían en el corredor biológico Las Mulas. Y resulta que se llenó también la quebrada de Las Mulas y hoy en día hay inundado más de 5.000 hectáreas en el Parque Nacional Palo Verde. Antes de concluir este programa, ¿qué implicaciones tiene la resolución de la Sala Constitucional al declarar inconstitucional el decreto 31.750 MINAE Tour del 30 de marzo de 2004 que pretendía autorizar la actividad de ecoturismo en áreas protegidas? Bueno, es importante, aquí está, por cierto, lo recorté para enseñarlo. Eso es un logro de nosotros también. Citraminae, nuestro sindicato presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de ese proyecto, donde daba apertura a hacer infraestructuras de grandes dimensiones, como dicen, a hacer daños dentro de refugios, dentro de parques nacionales y gracias a Dios la sala resolvió a favor nuestro y del pueblo de Costa y por Rica. ejemplo algo muy importante, lo que quieren hacer en la isla San Lucas, aquí se frena con esto, lo que quieren hacer en la isla San Lucas y en refugios, por ejemplo en las concesiones que dan las municipalidades en refugios de vida silvestre, como por ejemplo Gandoca, Manzanillo, aquí se para todo ese famoso ecoturismo, esa alcahuetería, esos negocios ilícitos por debajo que se hacen a través de eso. Agradecemos la presencia de Roberto Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Ambiente, y a José Badilla, director y administrador del Parque Nacional de Carara. Y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches.